La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Estamos con su programa Comentando la Noticia. Es verdad que pocas veces hay la oportunidad de tocar los temas más importantes, por lo menos, porque hay tanta información que nos es difícil a veces escoger qué tema traemos a este programa. Para conocimiento de ustedes, para que tengan al menos a mano algo de lo importante que ha transcurrido, que ha ocurrido en la semana. En esta ocasión, nuevamente vamos a hacer hincapié en ese evento importantísimo como es la Feria del Libro en Santa Cruz, porque se convierte en la gran vitrina cultural de nuestro departamento, de nuestra ciudad. Allí, en ese evento, al que asisten miles y miles de personas de Santa Cruz y de fuera de Santa Cruz, pues se presentó en esta semana, hace pocos días, una obra titulada Pensadores del Oriente Boliviano. Es el tomo 2 al que hace referencia la licenciada Paula Peñas Boom, la historiadora, directora del Archivo Histórico de Santa Cruz, catedrática de la Gabriel René Moreno, y una de las personas más interesantes, podríamos decir, inspiradora, motivadora de la investigación sobre Santa Cruz, sus antecedentes y sobre todo también de su futuro. Hay un libro que lo recomendamos permanentemente, por suerte tiene un gran éxito editorial, pero tiene que llegar a muchísimos más cruceños. Esta es una obra, repito, inspiradora, motivadora. No solamente se lee con gusto, sino que además lo hace a uno, lo obliga a pensar. La permanente construcción de lo cruceño de Paula Boom es un libro de referencia obligada. Si usted todavía no lo ha leído, por favor, léalo y páselo a sus hijos y si tiene nietos, a sus nietos. La permanente construcción, nos lo está diciendo bien claro, es un tema todavía pendiente que nos obliga a todos los cruceños a aportar, a pensar, no solamente en la Bolivia general, sino en el papel que juega Santa Cruz en esta construcción de una nación todavía inconclusa, como es evidente día a día, desde hace varios años sobre todo, donde parece que Santa Cruz no solamente no es parte de Bolivia, sino que como que es rechazada por muchos bolivianos. Por supuesto es incomprendida, a tal punto que se permiten autoridades, pinches autoridades a veces, pero también a veces las máximas autoridades del país, dirigirse de una manera desdeñosa, a veces atrevida y muchas veces desafiantes respecto al cruceño, respecto a lo que significa Santa Cruz, que hasta ahora lo que ha demostrado es una capacidad inmensa para abrir el corazón a todos los bolivianos, porque aquí está la mayor población potosina, acá están miles y miles de cochabambinos,
no sé cuántos miles de orureños y por supuesto paceños de todo tipo. Y todos festejan sus aniversarios y sus fiestas regionales, etcétera, en absoluta tolerancia, en una Santa Cruz que no se cansa de recibir, de dar, de ofrecer, y sin embargo se cansó también ya de recibir improperios, insultos, desprecios y hasta amenazas. No es cuestión de un gobierno, es que esto se ha hecho parte del hábito del gobierno central, de esa nación boliviana formada en los Andes, pensada para los Andes y solamente para los Andes. Pues llevamos más de un siglo, vamos a cumplir 2 siglos y Santa Cruz sigue reclamando en pleno derecho el respeto que se merece y cada día más por los aportes que hace al país. El tomo 2, por supuesto, sucede a lo que fue hace unos 3 años el tomo 1, que se inició con el beneplácito de los cruceños, porque fue extraordinariamente bien recibido y además ha ido a La Paja, Cochabamba, etcétera, está en las librerías. Bueno, a este libro, a esta publicación se refiere nuestra historiadora Paula Peña, sobre todo cuando toca el tema de Enrique Finot. Es uno de los ensayos que hay en este tomo, imperdible, porque nos descubre, digo descubre, porque muy poca gente sabe quién es Enrique Finot en Santa Cruz y fuera del departamento de Santa Cruz. Un boliviano más, un cruceño más, dejado atrás en las letras, en la cultura, etcétera, boliviana, cuando han sido los integradores, los que han buscado el entendimiento, los que pusieron las bases para la comprensión de que este país es un país múltiple, que culturalmente tiene raíces distintas, pero no por eso nos hace enemigos. Lo explica muy bien Paula Peña y vamos a escuchar su intervención en la presentación de este libro, que es una publicación del ICES, del Instituto de Ciencia, Economía, Educación y Salud, en la 22 Feria Internacional del Libro de Santa Cruz. Primero felicitar al doctor Pasquier por esta iniciativa. El año pasado, ¿no? Se publicó junto con Enrique Fernández García, Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 1. Un trabajo, la verdad, muy interesante de jóvenes que comenzaron a analizar el pensamiento del Oriente, porque también es importante. También es importante saber qué se pensaba y en qué contexto. Este segundo tomo me pareció muy interesante. Y me pareció muy interesante porque se toca así como 3 bloques. El primer bloque, desde mi perspectiva, es el bloque de la cuestión regional. La señora Susana Seleme analiza la cuestión regional desde este siglo XXI. Sin embargo, también tenemos un estudio de José Luis Roca. José Luis Roca, con su fisonomía del regionalismo boliviano, es también uno de los seguidores de Gabriel René Moreno, que planteaba que la cuestión regional estaba irresuelta en Bolivia. El segundo bloque sería la de los 2 grandes historiadores de Santa Cruz, Enrique Finot y Humberto Vázquez Machicado. Ambos vivieron a principios del siglo, ambos vivieron el problema del Chaco, y para ambos la historia fue fundamental para mostrar los derechos de Bolivia sobre el Chaco. A mí me tocó escribir sobre Enrique Finot. Enrique Finot nació en 1890, aunque muchos ponen 1891, pero nació en 1890. Tuve que revisar todo lo de las capillas y ver las actas de bautizo para poder encontrar su fecha exacta de nacimiento. Nació en 1890
Él fue maestro de escuela, esa fue su primera profesión, digamos. Estudió con la misión Roma y se convirtió desde muy joven en un pedagogo. Su historia de la pedagogía boliviana es fundamental y aunque ustedes no crean, nadie la estudia. En todas las carreras de educación que hay, en las normales, tienen como base la pedagogía boliviana de Franz Tamayo y la han obviado así. La historia de la pedagogía de Enrique Finot, para mí es un texto fundamental que habría que republicarlo porque como que solamente lo que dice Franz Tamayo es lo que vale en relación a el tema de la educación. Él fue el mejor alumno de la normal, de la primer normal de maestros que se creó en Bolivia, porque antes, ustedes saben, con la ley de la libre enseñanza, los maestros no se formaban en normales. Y como el alumno destacado se va a encargar también de la educación en La Paz, va a participar de las ferias internacionales mostrando la capacidad de Bolivia y sobre todo de la historia de la educación en Bolivia. Este trabajo lo va a llevar a convertirse no solo en un pedagogo y en un maestro, sino también en diplomático, en político, en periodista y en novelista. Él va a ser diplomático, va a ser embajador en varios lugares por Bolivia, va a estar en todo el conflicto del Chaco, va a estar en la conferencia de paz antes de la guerra en 1929 en Washington. Y además va a estar en las negociaciones de paz en Buenos Aires en 1938. Fue también embajador en México y pocas personas saben que Enrique Finot fue el primero que estuvo en todo el debate del indigenismo que surgió en México a finales de los años 40. Además de eso, fue también embajador en Brasil. Pero como periodista fue importantísimo. Él fue director del periódico El Oriente, uno de los periódicos más importantes durante el año 1924, y cuando se cumplió el centenario de Bolivia, escribió el capítulo referido a Santa Cruz en ese libro importantísimo del centenario. Como director del Oriente, estuvo en todo lo que fue la lucha por el ferrocarril o nada, y entendía que solo con el ferrocarril Santa Cruz saldría de su pobreza. Además de esto, él escribió probablemente uno de sus libros más importantes, que es la historia de la conquista del Oriente Boliviano, un trabajo así monumental, revisando una gran cantidad de documentos del archivo de India, absolutamente bien documentado, ¿no? Que a veces uno se pregunta cómo en el siglo XXI hay historiadores en Santa Cruz que no citan a nadie, y en el siglo XX estos hombres como Humberto Vázquez Machicado o Enrique Finot eran rigurísimos en la cita de los documentos. Entonces, la historia de la conquista del Oriente Boliviano es un texto fundamental para entender ese presente. ¿Y cuál es el gran aporte? Es el primer libro de historia que va a contemplar el mundo indígena, ¿no? En el segundo capítulo habla sobre la población indígena, y aunque de manera, creo, muy injusta, algunos antropólogos en la actualidad dicen que él no sabía nada, él en 1939 puede percatarse de las grandes diferencias de las poblaciones indígenas en Bolivia. No era antropólogo, pero sí fue capaz de escribir ese capítulo que es fundamental. Después de la historia de la conquista del Oriente Boliviano, tiene la historia de la literatura. La historia de la literatura es fundamental para conocer todo lo que se produjo en Bolivia, y no solamente literatura como la entendemos, sino ensayo, poesía, crítica literaria, obras de teatro. Es un libro referencial fundamental que fue publicado en México. Además de ello, él escribió una nueva historia de Bolivia, y efectivamente fue una nueva historia de Bolivia, un ensayo de interpretación sociológica. Esta historia de Bolivia, que también ha sido desplazada, como lamentablemente ha sido desplazada la historia de Bolivia escrita por Humberto Vázquez Machicado, porque de pronto quienes escribieron el último capítulo lo sacaron al que escribió la gran parte de la historia de Bolivia. La nueva historia de Bolivia de don Enrique Finot hay que leerla. Hay que leerla porque es la primera historia que incluye el mundo prehispánico, ¿no? Entonces esto es importante. Hoy que todo el mundo habla de mucho indigenismo, pero en realidad van a ser justamente estos cruceños que toman en cuenta
esa realidad. Y finalmente, un par de minutos más, si me permiten, hablar sobre el historiador novelista, ¿no? Creo que hay muchos novelistas que nos cuentan novelas históricas, pero es importantísimo el trabajo del historiador como novelista. Y ese va a ser Enrique Finot. Enrique Finot tiene dos novelas que son fundamentales para entender al hombre boliviano: El Cholo Portales y Tierra Adentro. El Cholo Portales es un análisis justamente de eso, de la sociedad paceña, de las miserias de esa sociedad, de cómo su protagonista, un cholo, va a ser capaz de ascender socialmente. Y Tierra Adentro es una novela también escrita sobre Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Sobre un joven que llega a Santa Cruz de la Sierra después de estudiar y Santa Cruz cómo lo atrapa, ¿no? Entonces, ambas novelas nos permiten entender la sociedad boliviana, por un lado la paceña y por otro lado la cruceña. Enrique Finot entonces se constituye, desde mi perspectiva, no solamente en un pedagogo y educador maestro, en un diplomático, político e historiador, sino fundamentalmente en un sociólogo, porque ha sido capaz de entender la mentalidad boliviana, la cultura boliviana, y en varios de sus textos, algunos simplemente salidos en algunas revistas, trata este tema que es fundamental. Y bueno, para terminar, el tercer bloque del libro, que se refiere a la figura de Sergio Antelo Gutiérrez, ¿no? Y todo el análisis de su obra, además de las propuestas que hace el doctor Daniel Pasquier. Agradecida por permitirme participar de este segundo tomo sobre los pensadores del Oriente Boliviano. Muchas gracias. Bueno, hemos seguido la exposición de Paula Peña en la presentación de Pensadores del Oriente Boliviano. Tomo 2. Nos queda un poquito la congoja, es decir, cómo es posible que personajes de esta dimensión, como Enrique Finot, hayan pasado desapercibidos para la intelectualidad boliviana. Nos ha hablado del Cholo Portales, lo que significa para la sociología, para conocer la mentalidad individual y colectiva del mundo andino. Si usted lee hoy el Cholo Portales, que se lo puede leer en poquísimas horas si lee usted rápido, va a ver la raíz, la esencia, lo medular de la conducta, del comportamiento, del cómo es el mundo andino. Y comprenderá muchas cosas actuales, casi 100 años después de haber sido escritas estas obras. El Cholo Portales recuerda inmediatamente a lo que nos ha llegado de la advertencia de Bolívar a Sucre, cuando Sucre se empeñó en crear un país un poco artificial en base a las insinuaciones, los consejos o qué sé yo, opresiones que recibió en Sucre, ya estando en Bolivia. Le decía Bolívar a Sucre: ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado del Alto peruano. Son muy traicioneros. ¿De dónde sacó eso Bolívar? Si Bolívar ni había pisado Bolivia, lo que iba a ser Bolivia. Pero obviamente no vamos a negar la inteligencia, la intuición, el patriotismo, la mirada a largo tiempo, a larga distancia de Bolívar, y cómo se resistió a la creación de este país. Probablemente porque preveía, veía, intuía los conflictos de una nación, de unos pueblos conflictivos, radicalmente, culturalmente, psicológicamente conflictivos. Podríamos alargarnos aquí toda la noche
citando 1, 2, 3, 10.000 comprobaciones fácticas de cómo se refleja eso, no son confiables. Son traicioneros. Lo estamos viviendo, repito, hoy, ayer, antes de ayer. Seguimos casi a 2 siglos de la fundación de la República persiguiendo al que piensa distinto. No solo se lo persigue, se lo condena, sin pruebas, sin juicio, sin respetar la más mínima norma, ni siquiera la Constitución. Se tortura. Estamos en pleno siglo XXI, donde porque uno es más moreno que otro, se hace un juicio y se condena si hay una discriminación por un poco de color más o menos que tienda a un lado o a otro. Cuando hemos llevado a la sensibilidad de las cosas más íntimas en la identidad de las personas para defender los derechos a los diferentes, defender los derechos de las minorías, a hacernos partícipes a nivel mundial de causas que no conocemos a nadie, sabemos el motivo nada más, suficiente para que el mundo entero apoye causas nobles por minorías. Y acá que se torture simplemente porque estuviste en una marcha, porque saliste a las calles diciendo tu opinión sobre un gobierno o sobre una persona. Es que es el abuso que probablemente se refleja muchas veces en la historia de aquellos desalmados que iban de una nación a otra y prácticamente en desconocimiento absoluto de su condición humana, trataban pues como animales a los que conocían de nuevo. ¿Cómo es posible que la Bolivia andina no reconozca todavía, al borde de festejar los 200 años de la independencia de lo que ahora es Bolivia, en su dignidad, en su soberanía, en sus derechos, negándole hasta la evidencia de siglos de vivir en unas tierras que le han pertenecido a sus padres, a sus abuelos, a sus antecesores, bla, 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 y que vengan con nuevos derechos, pueblos invasores, se le llama avasalladores, pero pueblos invasores con una cultura totalmente ajena y con unos destinos, con unas intenciones, que es nada más que de sojuzgar al propietario, al dueño, al soberano de estos territorios. Conviene leer con detenimiento, no solamente pensadores del oriente boliviano, sino como nos ha señalado muy bien y oportunamente la licenciada Paula Peña, la historia del oriente boliviano de Enrique Finot. ¿Cuántos cruceños la han leído? ¿Cuántos cruceños han cultivado su espíritu en base a esas lecturas? Estoy seguro que muy pocos. Pues es hora de rescatar esas obras y de despertar intelectual y espiritualmente para conjugar lo que pueda hacer desde el oriente boliviano el aporte a la construcción de ese país, de ese Estado boliviano, del que muchos, por supuesto, ya descreen, porque son muchas demostraciones de que esto casi es inviable. Vamos a aymarizar Bolivia. ¿Qué sentido tiene eso? Indígenas no hay más que en el Ande.
Los indígenas del Oriente no cuentan. ¿Cuántos apaleados en estos pocos días pasados? ¿Es que no tienen derecho pueblos que han vivido por cientos de años en estos territorios? Los títulos vienen solamente para los que vienen de afuera, no es para los que son originarios del oriente boliviano. Bueno, no quisiera, por supuesto, alargar este comentario, cerrando el acto de la presentación de Paula Peña, pero no puedo dejar de repetir, Tierra Adentro, hay que leerlo, de Enrique Finot, igual que el Cholo Portales, para saber cómo son los andinos, pues Tierra Adentro para saber cómo somos los orientales. Es un desafío, es un reto, es una invitación. Lea usted no solamente Pensadores del Oriente Boliviano, el tomo 1, el tomo 2, lea a Paula Peña, La permanente construcción de lo cruceño. Y es posible que se pongan algunos cimientos para una futura Bolivia donde todos podamos haber o decir sin riesgos de persecuciones o no sé qué entendemos por Bolivia y que todos somos bolivianos. Muchas gracias por su atención a este programa Comentando la Noticia, que ha recogido una vez más algo de lo que ha pasado en la Feria del Libro en las 2 semanas pasadas, y que es la 22ª versión 2021. Muchas gracias. Comentando la Noticia con Daniel Pasquier.